Señor, gloria a Dios, muy buenas tardes mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este tiempo de una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachén, donde vamos a seguir meditando en la palabra del Señor en esta tarde, gloria a Dios. Venimos meditando, gloria al Señor, en un tema que lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua. Voy a procurar, gloria a Dios, a acercar un poquito más mi monitor. ¿Me permiten un momento? Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres tú, Señor, para siempre es tu misericordia. Amén, gloria a Dios. Espero que ahora sí podamos continuar. A veces tenemos algunos problemas técnicos, pero esperamos poderlos arreglar en el momento oportuno para poder entrar en este tiempo de meditación de la palabra. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, bendito sea el santo nombre del Señor. Entonces vamos a estar, veníamos diciendo que estamos meditando en un tema que lleva como título siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que el Señor dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ahora bien, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros, Él conoce la vida de cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿conocemos nosotros realmente al Señor? ¿Lo estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo al Señor? Hoy por hoy estamos viviendo momentos muy difíciles en la historia de la iglesia, en la historia de la iglesia moderna, la Kehila, donde se están enseñando cierto tipo de doctrinas y muchos mercachifles, esos que negocian con el mensaje de la palabra del Señor y que están abordando los incautos, personas que no conocen de la palabra del Señor, los escuchan, ellos quizás te leen un texto bíblico y luego te dan una enseñanza de ese texto bíblico, y como nosotros desconocemos la palabra del Señor, entonces le creemos todo lo que nos dicen. Hoy por hoy hay muchísimos negociantes, muchísimos comerciantes, negociantes del evangelio del reino, hacen de sus seguidores mercancía, están trabajando, los manipulan, y la gente, por su ignorancia, por su falta de conocimiento de la palabra del Señor, entonces se dejan arrastrar por diferentes tipos de doctrina. Por lo tanto, nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, en Rebe Melech Adonai Yahshua HaMashiach, necesitamos tener conocimiento de su palabra, de la Santa Biblia, lo que nosotros podríamos conocer, quizás los llamados mesiánicos conocen como Tanaj y Brit Hadashah, que los cristianos conocen como Antiguo y Nuevo Testamento. Hoy por hoy, sobre todo para nosotros, los que hemos sido criados en el occidente, conocemos la palabra de Dios como la Santa Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Seamos creyentes o no lo seamos. Muchas personas lo conocen de esta manera, así no estén siguiendo al Señor. Pero hay muchos que escuchan mensajes extraños de doctrinas diversas y extrañas. Dice la palabra del Señor, allí Pablo dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán muchos falsos maestros que apartarán, dice que se levantarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propias pasiones, que apartarán el oído de la fe y se volverán a las fábulas. ¿Qué quiere decir con eso? Que escuchamos ciertos mensajes que son fabulosos, que son parecidos, traídos de otro mundo, y no los creemos. A veces nos hablan de que por allá el Señor lo llevó aquí o allá, y nosotros como borregos, no como ovejas, sino como borregos, lo creemos todo. Por lo tanto, el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de su santa palabra. Es el conocimiento que nosotros necesitamos.
Hoy por hoy muchísimas personas sufren de analfabetismo bíblico, de analfabetismo escritural, porque no leen, ni siquiera leen la palabra del Señor. Algunos la leen, algunos otros las estudian, pero pocos son los que la escudriñan y la meditan. Escudriñar es escarbar, es profundizar, es ir al profundo de ese tema, de lo que el Señor está hablando, y meditar en esa palabra que el Señor nos está dando. Eso es escudriñar y meditar. Por eso el Señor dice en su palabra claramente, allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, esta preciosa palabra, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto es la palabra Torá. La palabra Torá, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, que quizás tú no la conoces, la escuchas ahora, hoy por hoy se habla mucho de la Torá. Ahí te dice, yo quiero conseguir el libro de la Torá, y no saben que quizás en su casa tienen una Biblia, y allí tienen el libro de la Torá, y quieren comprar la Torá, sin saber que ya la tienen en su casa. La Torá, mi amado hermano, mi amada hermana, que la Biblia traduce como ley, la Reina Valera, significa instrucciones. ¿Cuál es la Torá? La Torá son simplemente, podríamos decirlo, se les llama Torá a los primeros 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bereshit, Shemot, Wayikra, Devarim, de Bemidbar y Devarim. 5 primeros libros. Esa es la Torá que la gente quiere comprar y no saben que la tienen en su casa y ni siquiera la escudriñan. Ahora, palabra Torá, volvemos al punto, es instrucciones. Eso es lo que significa Torá. Por lo tanto, meditemos bien en las instrucciones. El Señor luego dice, vosotros escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Cristo, de Jesús de Nazaret, de Rebbe Melech, Adonai, Yahshua, Hamashiach. Ellas. Entonces, ¿quieres conocer Torá? Lee la Biblia. Para nosotros, los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, llamémonos cristianos o llamémonos mesiánicos, para los seguidores del Mesías, la Torá es de Génesis al Apocalipsis, de Bereshit a Gisgalus. Eso es Torá para nosotros porque son instrucciones. Hoy por hoy vamos a entrar a un nuevo punto, un subtítulo en esta tarde que lleva, dice Machal de la Estina. Machal de la Estina, que es la parábola de la higuera. Machal de la Estina o parábola de la higuera, vamos a estar mirando en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas. Bendito sea el nombre del Señor. Ya vamos en el capítulo 13. Bendito su nombre, y ya gloria a Dios por el tiempo que hemos dedicado a la meditación de esta palabra. Entonces, Mashal de la Estina, que es parábola de la higuera. Entonces el Señor, el primer punto de aquí en esta de Mashal de la Estina es pri, que es fruto. El primer punto o el punto número A, pri, que significa fruto. Dice el versículo 6, si tú tienes una Biblia, yo te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 6, que dice de la siguiente manera. Dice, dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Tenía un hombre, gloria a Dios, una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Amén, gloria a Dios. Entonces esta parábola que decimos que lleva como título la estina, o sea, la higuera, Mashal de la Estina es la higuera. Y el Señor dice que Él vino a esta estina,
está destinada a buscar a buscar fruto. Vino a la higuera a buscar fruto. Vamos a utilizar las palabras en español que nos queda más fácil pronunciarlas a mí, porque no es que hablemos hebreo, sino que usamos algunas palabras en hebreo. Entonces, esta mashal o esta parábola, el Señor dice, mire, había un hombre, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. ¿Qué es lo que ¿quién es el hombre? ¿De quién está hablando el Señor? Acuerda que esta mashal o esta parábola, una parábola es una historia, es una ilustración de lo que Dios quiere hacernos conocer, entender. Aquí el Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, nos quiere dar a conocer acerca del reino de Dios, el Malchut Hashem, el reino de Dios. Y aquí entonces utiliza una parábola. ¿Cuál es el fin de la parábola? Enseñarnos a nosotros a entender cuál es el reino de Dios. Acerca del reino de Dios, la voluntad de nuestro Señor. Entonces dice, había un hombre. Cuando el Señor opone esto, que tenía un hombre, está poniendo una persona, pero aquí esta persona a la cual nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, está poniendo de referencia es Elohim mismo, es Dios mismo, es Hashem. Él es el que tiene una higuera. Una higuera. La higuera, mi amado hermano, en muchas ocasiones la palabra de Dios en el Antiguo Testamento o Tanaj compara al pueblo de Israel con una higuera. Y el Señor Jesús lo compara con una higuera. Por eso dice cuando la higuera florece y sus hojas están tiernas, el verano se acerca. Está hablando de Israel. Aquí está hablando de Israel. Y dice, había también un hombre que tenía una higuera. La higuera, que es el pueblo de Israel, es el pueblo escogido por Dios nuestro Elohim. ¿Cuál fue el fin de que Dios nuestro Elohim escogiera la higuera? El fin de que el Señor escogiera a Israel como su pueblo fue por la promesa dada a Abraham. Recuerda que el Señor, eso lo hemos venido hablando durante mucho tiempo, desde el mismo momento en que el hombre desobedeció allí en el jardín del Edén y cayó y fue arrojado fuera de la presencia del Señor, fue arrojado fuera, quiere decir que heredó la muerte, la separación, fue arrojado, fue separado en muerte espiritual de la presencia del Señor. En ese mismo instante, Dios, nuestro Elohim, Él hizo una promesa de redención, de que enviaría un Salvador. Ahora, este Salvador, mucha gente estuvo esperándolo, no llegaba, pero habían hombres y mujeres que caminaban con el Señor fielmente, a pesar de que no había llegado, ellos seguían esperando la promesa, fueron miles de años que tuvieron que pasar para que la promesa se cumpliera. Pero ellos esperaban y miraban la promesa de lejos. Eso es emuná, eso es fe. Miraban de lejos la promesa, esperando que el Señor les respondiera. Y aún no llegaba la promesa y morían en esa esperanza. Iban quedando postrados en el polvo de la tierra, sus cuerpos, y ellos morían en la esperanza de que esa promesa llegaría. Muchos hombres buscaron del Señor y llegó un momento en que otros se alejaron y empezaron a hacer buscar a Dios ya no en espíritu, sino intentaron buscar a Dios en su propia forma, y entonces empezaron a crear ídolos, empezaron a crear imágenes. Necesitaban una imagen de Dios, necesitaban imaginarse cómo era Dios, y hacían imágenes de Dios, diferentes imágenes. Algunos hacían figuras de animales, otros de otros seres extraños. Hoy por hoy seguimos viendo ese tipo de figuras, hoy de seres humanos y de animales, que son los dioses de las naciones paganas. Pero habían personas que tenían temor de Dios, que seguían buscándolo, no confiaban en las imágenes, seguían buscando, y entre ellos había un hombre llamado Abraham. Abraham era un hombre
que amaba al Señor, era un hombre que buscaba al Señor. Dice la historia de Israel, la historia judía, que el padre Abraham tenía una tienda donde vendía imágenes de ídolos, de dioses, de los dioses que tenían ellos, los cananeos y toda esta gente tenía muchos dioses, y entonces el padre Abraham tenía una tienda de estas imágenes. Pero Abraham buscaba a Dios en espíritu, lo buscaba en verdad, estaba buscando al Dios de sus padres, al Dios de la creación, al Dios que no podemos hacer ninguna imagen porque no hay imagen que podamos componerle, y él estaba buscando a este Dios poderoso. Y su padre seguía vendiendo sus ídolos, y un día cuenta la historia de los judíos que el padre Abraham salió y le dijo a Abraham, ahí te dejo la tienda, mientras que voy a ir a hacer algunas cosas, cuida la tienda para que si venía alguien a comprar algún ídolo o lo que sea. Y cuando el padre salió, cogió a Abraham un garrote y empezó a despedazar todos los ídolos que habían en la tienda de su padre, y dejando solamente al más grande, al más poderoso quizás. Wow, cualquiera diría, bueno, que Abraham pensaba que ese era el Dios de Israel, el Dios de creador. Y cuando llegó su padre, cuenta la historia, que el padre le preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los dioses? ¿Quién los destruyó? ¿Quién los rompió? Y entonces Abraham señaló a aquel que había quedado de pie, le dijo, él. Y él dijo, imposible, no puede ser, es una imagen, no puede haberlo roto. Dice, si es una imagen y no tiene poder, no puede ser Dios. Entonces ya Abraham estaba buscando de la presencia del Señor. Estamos hablando de la promesa. Yo creo que a veces nos dedicamos mucho tiempo en contar ciertas cosas para poder llegar al punto. Pero estamos hablando de la promesa. No llegó, Abraham buscó. Y dice la palabra del Señor que llamó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación. Viene Abraham, obedece fielmente la palabra del Señor, escuchó la palabra del Señor, Dios le habló, él no vio al Señor, no lo podía ver porque él es espíritu, y él sale con su esposa y con su sobrino Lot, el cual era huérfano y había sido adoptado por Abraham. De tal manera que salen, y el Señor le habla a Abraham y le dice, benditas serán en ti todas las naciones de la tierra. Viene la promesa una vez más de la redención de Dios. Y el Señor escoge a Abraham y cumple la promesa en Abraham, en Isaac y en Jacob, de tal manera que hace de Israel, de las tribus de Israel, una nación fuerte y poderosa. De tal manera que llegan tienen que crecer en esclavitud, pero Dios tenía un propósito con ellos. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, el Señor le dice, no, yo no te he escogido porque seas el mejor pueblo de la tierra. No eran el mejor pueblo de la tierra, eran un pueblo de gente que, igual que otros, que no tenían ninguna virtud en ellos para que Dios los hubiera escogido. Pero Dios los escogió, ¿por qué? Por la promesa que había dado a Abraham. Y empieza allí a cumplirse la promesa de la redención. Dios empieza a formar un pueblo, Dios los saca, Dios los lleva por el desierto, Dios los lleva al Sinaí, y en el Sinaí les da su Torá, les da su palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Elohim. Esta palabra le pertenece única y exclusivamente a Dios. Dice, por ahí escuché que decían que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, a la tierra de nadie,
para entregarles su palabra, para mostrarles que esa palabra no les pertenecía, porque esta palabra no le pertenece al pueblo de Israel. Esta palabra no le pertenece a los cristianos. Esta palabra no le pertenece a los mesiánicos. Esta palabra le pertenece única y exclusivamente a Dios, nuestro Elohim, que nos fue dada para que nosotros entendamos su voluntad y hagamos su voluntad agradable y perfecta. Pero ahora bien, esta es la higuera. Dios le encomendó, les dio la palabra, la Torá, para que ellos la tomaran y la hicieran parte de ellos, pero no para que se apoderaran de la palabra, sino para que la llevaran a las naciones. Pero Israel tristemente se encerró en su ego y se apoderó de la palabra de Dios y solamente enseñó la palabra en medio del pueblo de Israel. De tal manera que ya los gentiles para ellos eran un pueblo inmundo y no tenían opción de entrar. Éramos inmundos, el pueblo, todos éramos inmundos, gentiles y judíos éramos inmundos, estábamos en pecado, pero Dios en su amor y su misericordia nos quería llamar a santidad, a apartarnos, y llama a Israel para darle la palabra, para encomendarle la palabra, para que predicaran la palabra, y ellos no lo hicieron. Había que alcanzar gente que no conocía al Señor, que se convirtieran, que hicieran teshuvá, que cambiaran su vida de manera de ser y empezaran a caminar en nueva vida. ¿Qué pasó con Israel? Israel dejó de dar fruto. Y dice el Señor que él vino y encontró a la viña, vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Israel dejó de dar fruto. Entonces, como Israel no está dando fruto, o sea, no es que dejó de dar fruto, no dio fruto. No dio fruto. ¿Por qué razón? Porque ellos, la higuera, estamos hablando de la higuera, es el tipo del pueblo del Señor, la higuera estaba ahí, había sido sembrada. ¿Quién la sembró? Elohim, Dios la sembró. ¿Cuál era el propósito de Elohim con la higuera? Que diera fruto, que empezara a dar fruto. Y ese es el propósito del Señor, no solamente con el pueblo de Israel. Porque nosotros decimos, bueno, es que el pueblo de Israel no quiso dar fruto y entonces el Señor nos dio la palabra de Él a nosotros, la iglesia, la Kehila, y nosotros somos los pueblos escogidos del Señor. Y es más, muchísimos llamados cristianos entonces desprecian al pueblo de Israel. Dicen, no, porque como no dieron frutos, entonces Dios lo desechó. De ninguna manera. Dios no ha desechado al pueblo de Israel, mi amado hermano, mi amada hermana. Permíteme decirte, Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Dios lo escogió, Dios lo apartó, Dios le dijo que si algún día faltara su promesa, o sea, su promesa con el sol y con la luna. Si algún día dejara de salir el sol, la luna y las estrellas, ese día el Señor faltaría su pacto con Israel. Él hizo un pacto con Israel. Y si hizo un pacto con Israel, quiero decirte una cosa, cuando Dios hace un pacto, Él no lo rompe. Cuando Dios hace un pacto, Él no lo rompe. Dios ha hecho pactos con el hombre. Pero los que hemos roto el pacto hemos sido los hombres, no Dios. Dios hizo un pacto con Noé. Y el pacto de Noé es un pacto con toda la humanidad. Dios hizo ese pacto y Dios no ha faltado a su palabra. Él hizo ese pacto y Dios no ha faltado su palabra. Siempre nos ha mantenido nuestra tierra, que el mundo lo ha mantenido, lo ha sostenido. Nunca ha faltado la sementera. Siempre ha habido alimento para todas las razas. Dios no ha faltado su promesa. Dios sigue cumpliendo su promesa. Somos nosotros
De pronto hay alguna persona que nos diga, pero bueno, pero mira, ¿por qué en África? ¿Por qué aquí o allá se está pasando hambre? Dice que es por la maldad de los que la habitan. Es la maldad. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, entonces la tierra cierra, la tierra deja de dar su fruto, ¿no? Pero no porque Dios no quiera, es porque nosotros no hemos hecho la voluntad de Dios, nuestro Elohim. Conocemos de personas que habitan en tierras que son, que hay escasez de alimento, pero hay personas que buscan del Señor allí en ese lugar y Dios les ha provisto. Aquí yo voy a dejar solamente, voy a tocar ese punto. Fruto. El Señor ha buscado, y permíteme decirte, no quiero comparar la higuera solamente con el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel es comparado con la higuera. Pero quiero comparar la higuera no solamente con el pueblo de Israel, sino quiero comparar la higuera con la iglesia, con la quejila, con el pueblo de Israel, con todos aquellos que teniendo conocimiento de la Torá, que habiéndole entregado su vida al Señor, que conociendo lo que la palabra del Señor dice allí, y que un día decidieron seguirle a él, y voy a hablar más sobre todo de los que han decidido seguir a Hamashiach, que le han seguido y no dan fruto. El Señor dice 3 años. No voy a hablar de esto, dice una higuera plantada, aquí no habla de los años todavía. Pero el Señor nos ha dado a nosotros su palabra, nos ha enseñado, nos ha hecho pueblo suyo. Acuérdate que nosotros éramos por naturaleza olivos silvestres y fuimos injertados en el buen olivo, en el cuerpo de Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Nosotros éramos por naturaleza olivos silvestres y fuimos injertados en el buen olivo. Ahora el pueblo de Israel estaba injertado en el buen olivo y fueron desgajados por su incredulidad. Pero si ellos dejan su incredulidad y vuelven sus ojos hacia el Señor y aceptan la salvación a través de Hamashiach, serán injertados nuevamente en el buen olivo, porque fiel es Dios para injertarlos. Entonces, esta palabra no solamente es para el pueblo de Israel. Esta palabra es para los que un día decidieron seguir a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, y no están dando fruto. El Señor está viniendo a nosotros a buscar fruto. Y el fruto que el Señor nos pide a nosotros es un fruto digno de arrepentimiento, un fruto de teshuvah, un fruto de volvernos realmente a la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor está buscando. Ahora, está buscando frutos de alabanza. Fruto de alabanza, que es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Está buscando que haya frutos en nosotros, que el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor está buscando de nosotros. El fruto de la Ruach HaKodesh. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amor, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mi pregunta es, mi amado hermano, ¿cómo estamos nosotros delante de la presencia del Señor? ¿Estamos dando fruto? ¿Le estás dando fruto? ¿Hemos dado frutos dignos de arrepentimiento? ¿Está el fruto del Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿El fruto de la Ruach HaKodesh? ¿Hemos realmente estamos dando fruto de Teshuvah? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? Si tú no estás dando fruto, empecemos a examinarnos, examinemos nuestro corazón y miremos de dónde hemos caído y parémonos, levantémonos, pidámosle perdón al Señor y empecemos a dar fruto digno de arrepentimiento. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, el Señor te está llamando para que te arrepientas también, para que le entregues tu vida, para que dejes que el Señor haga de ti una nueva criatura. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu corazón? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a presentar nuestra vida delante del Señor. Si no estamos dando fruto, le vamos a pedir al Señor en esta noche, en esta tarde, que Él sea
tocando nuestra vida, sea abonando nuestra vida para que nosotros empecemos a dar verdaderamente fruto. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has dado tu palabra, Señor, Dios mío, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, Señor, para dirigirnos, Padre. Gracias te damos, Santo Israel, Señor, porque tú un día, Señor, nos escogiste, Padre Santo, para que fuéramos, Señor, aquella higuera, Señor, Dios mío, que tú quieres que demos fruto, Padre Santo. Señor, en esta tarde, Señor, te pedimos, Señor amado, Abacados, Señor, que nos examines, oh Dios, y que pruebe nuestro corazón, que mires si hay en nosotros camino de perversidad y nos guíes por el camino eterno. Padre Santo, perdona nuestra iniquidad, perdona nuestra maldad, perdónanos si nos hemos apartado de ti, perdónanos si no hemos dado frutos dignos de arrepentimiento, perdónanos, Señor, Dios mío, Padre del cielo, la gloria, si el fruto del Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, no está en nuestra vida, Señor, y permítenos, amado Dios, Abacados, Señor, que empecemos, Señor, a dar el fruto que tú estás esperando en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret, Rebemelech, Adonai, Yeshua, HaMashiach, te damos gracias, Padre, porque tú eres el reino, el poder y la gloria para siempre. Toda Abacados, amén y amén. Amados, hemos llegado al final de este su tiempo, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem, que esperando que el Señor sea guiando tu camino, sea enseñándote. Recuerda, no podemos dejar de escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. Yevarejeja Adonai bismereja, Yael Adonai panav eleja bijuneja, Yisa Adonai panav eleja beyasen leja shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y será hasta mañana, si el Señor lo permite, cuando volvamos una vez más a este tu programa, una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Shalom Ubraja.